Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? La fecha, como siempre, o casi siempre en el comienzo del vídeo, hoy es 26 de junio del 2018. Hoy no quise conectar ningún micrófono ni de solapa, ni un micrófono exterior. Vamos a ver cómo sale el sonido con el micrófono de la cámara, que es bastante bueno. A ver, hoy os quería hablar pues de un pino, y pues al final del vídeo diré, bueno, un pino normal y corriente. Pues sí, es un pino. Estoy rompiendo las acículas, las partes marrones, no me gustan nada. Bueno, os hablaba que es un pino negro japonés obtenido a través de semilla y que debe de tener unos 4 o 5 años. Las semillas, como siempre os digo, las hay que estratificar allá por Navidades, y después se plantan en primavera. Las tenemos como 2 meses. Para los que sois del otro lado del mundo, del otro extremo, que tenéis otras latitudes, pues fácil. Es al final del invierno, a mediados del invierno, pues mediados largos, casi final del invierno, ya bastante estratificáis, ya bastante corrido el invierno, estratificáis las semillas, y a principio de primavera pues hacéis el semillero. Y el pino negro es un pino que suele salir en gran proporción. Os quería, antes de nada, hablar de la situación de España. Y bueno, ya está otra vez con rollo político. Pues sí, llevamos 2 meses sin gobierno y el país funciona igual. Se tienen dado casos de países como Bélgica, que estuvieron 1 año sin gobierno y fue la mayor etapa de crecimiento del país. Eso quiere decir que los gobiernos a veces pues no hacen mucha falta, y los países funcionan igual o mejor que sin ellos. No fiaros mucho de la prensa, porque a veces las grandes corporaciones, los bancos, tienen periodistas o medios a su disposición, son grandes accionistas, y a veces las noticias que nos dan no son las más imparciales, o a veces son noticias que nos quieren llevar hacia algo que no es verdad o que tiene muy poca verdad. Por eso es triste que en democracia no haya libertad de prensa. A mí me interesa sobre todo, no sé, a vosotros igual no, igual por edad, porque no tenéis hijos, porque no tenéis familia, el problema de la educación. Es un problema que me encanta oír las tertulias radiofónicas, y oí hace años a un niño prodigio que trabajó en los 70, finales de los 70, principios de los 80, era un niño prodigio que trabajaba en el programa que por aquel entonces tenía Íñigo. Y este hombre, esto lo escuché hace unos 15 años o así, el hombre tiene 3 carreras, era un gran pianista, y hablaba del gran problema, ya por aquella época, de la educación en España. Un problema que decía que todos los gobernantes que iban pasando no trataban de dar solución. Y el otro día, hace 2 días, seguramente alguno de vosotros que me estáis viendo ahora, escuchando, veíais al ministro de Educación de Portugal. Salía en La Sexta, pues hablando del milagro de la educación en Portugal, como otros milagros económicos que se están llevando a cabo. Este hombre, João Brandão, podéis buscar el vídeo en internet, ponéis ministro de Educación de Portugal, João Brandão, o ministro de Educación, La Sexta, y vais a ver la entrevista que le hizo un paisano mío, Gonzo, que es de aquí de Vigo, para el programa de Wyoming. Y entre otras cosas, no tiene desperdicio, pero entre otras cosas hablaba del milagro de la educación en Portugal. Hablaba que en el año 74 casi la mitad de los portugueses no sabían leer ni escribir, y que poco a poco se fue retomando, y últimamente con unos planes muy severos y muy concretos para que estén en un ratio de excelencia en la educación, y las bases eran las siguientes, pequeños motivos. Este hombre, fijaros, era profesor de la Universidad de Cambridge y dejó la universidad y se vino a Portugal. No pertenece a ningún partido, es un político independiente o una persona que trabaja en política, pero de la manera independiente. Fijaros, deja Cambridge y en unas partes de la entrevista habla de servicio público. Eso que aquí en este país se está llevando
muy poco. Que decir, los políticos son políticos, si veis en ruedas de prensa, que no tienen ni pajolera idea a dónde van. La gente vota a gente que no está preparada y así van los países. Normalmente los que gobiernan tienen que ser los mejores en su apartado. El mejor ingeniero pues puede llevar la parte de industria, el mejor médico la de sanidad, pero no meteros personas que son ajenas a lo que tienen, en lo que tienen que mandar en ministerios que no tienen ni pajolera, y así van los países, porque le damos los cargos a dedo a personas inútiles, y después cómo va a funcionar un país. A veces interesadamente preferimos, los grandes holdings financieros, los grandes empresarios, la gran banca, prefieren tener personas dóciles ahí que hagan lo que ellos decían. Bueno, vamos al grano ya para pronto ir al pino. Decía Joao Brandão que eran 3 las claves de que la educación haya subido a un nivel de excelencia en Europa y a nivel mundial en Portugal. Invertir más en la educación pública. Este hombre decía que había hecho unos recortes tremendos en la financiación de la escuela concertada. Le decía al periodista, se quedó en 40 millones lo que destina Portugal a las escuelas concertadas. Y Gonzo le decía, pues aquí solo en Cataluña se destinan 1.100 millones a escuelas concertadas. Bueno, esas son unas claves. Apostar por la escuela pública. La segunda clave, bajar el ratio, es decir, menos alumnos por aula. Entonces, y una clave que era una clave que da a entender, y que yo la conocía, pero por leer, no por saber de ello, que era que la educación infantil, en el tramo que va de 3 a 6 años, pues se mostraba un interés muy concreto en ese periodo de 3 a 6 años, porque eran cuando los niños y las niñas y los niños, pues aprendían más, el cerebro absorbe más. Aquí en España los ponemos a jugar o a estar con el móvil, allí les enseñan a idiomas, geografía, bueno, un conjunto de datos que se le dan entre 3 y 6 años, que es cuando el niño está más abierto a estudiar. Aquí tanto nos da. Y ese es el milagro de la educación portuguesa, apostar por la pública y menos alumnos y estar muy encima de la educación primaria. Y lo básico también. España destina un 4:1 del PIB, del Producto Interior Bruto, a educación. Portugal destina el 5,5. Por ahí también pueden venir los tiros. Más dinero para educación pública. Aquí no interesa, parece que en España no interesa que solo estudien los hijos de los ricos y de algún poderoso, y que la gran población, nuestros hijos, pues no lleguen a poder desarrollar los estudios. A veces son ideologías que quieren un pueblo ignorante para poder manejarlo mejor. Bueno, nada más, ese es el dato. La entrevista con Joao Brandão, si os interesa ver cómo se puede cambiar realmente la educación, si interesa cambiarla, que igual no, pues Joao Brandão, el milagro portugués del sistema educativo. Verlo si queréis, en La Sexta, lo podéis ver en internet. Bueno, y ya para resumir, voy a hablar del pino, que es un pino negro de 5 años, y la curiosidad que tiene este pino es que, si os fijáis, no llega a 2/4, más o menos, pues tiene unas cuantas piñas, y eso sí que es curioso. Alguno dirá, bueno, pues yo tengo piñas en un pino de ese tamaño. Pues enhorabuena, ¿por qué no? Yo, como no los había visto, en mi colección, tan jóvenes con piñas, pues os lo quería mostrar. Y los cuidados muy sencillos, vigilar el abono. Ahí veis la bolsita de abono que está ya rota porque los pájaros, como diríamos aquí en Galicia, pinican, pero la pican y quieren andar, no sé por qué, en ese abono, que es una mezcla de abonos. Es un abono, vuelvo a repetir, que lleva calcio. Hago el abono yo, lleva calcio, lleva una parte de calcio, una parte de hierro, una parte de abono orgánico, otra de abono químico, y ahí está. Y la renuevo cada mes y medio, 2, en los pinos. El pino tiene que estar siempre bien abonado, sobre todo para conservar un color, un verdor en sus acículas, salvo algunas veces se muere la acícula y se pone marrón, pues como el pelo de las personas, se le cae. Le gusta mucho el sol, si no os puede aparecer cochinilla en zonas de mucha humedad. Entonces el pino a pleno sol le encanta.
Y nada más, vigilar los riegos, aguanta bien un periodo corto de sequía y prácticamente no tiene plagas si lo tenemos al sol. Y nada más, creo que hasta aquí llegó el resumen. Y como digo yo siempre, pensar un poquito más en el mundo, pensar, vuelvo a repetir, en el tema del agua, que es duro. Estamos fijaros el cambio climático en zonas de Europa, en zonas de España, donde hoy se están alcanzando 40 y pico de grados. Nos vamos a morir asados, como no, yo creo que igual ya es tarde, pero podemos intentar salvar el planeta. Utilizar menos energías fósiles, seguimos insistiendo, no, lo dejamos para mañana, para pasado, el cambiar a las energías limpias, y eso nos va a llevar por delante al ser humano y a los que queden, lo van a pasar muy mal. Bueno, pero bueno, es otro tema, vamos a vivir la vida, el día a día, y Dios dirá. Os voy a enseñar las piñas del pino negro japonés. Ser felices, por lo menos intentarlo. Chao. Bueno, aquí, vuelvo a volver a ver de cerca el pino, y ahí veis lo que yo os comentaba, las piñas en esta parte. Ahí hay dos, ahí hay otra, ahí la veis, es como una pequeña... había unos caramelos antiguamente que eran así, y aquí hay otra. A ver si me alejo de la sombra, si no hago sombra y la podéis ver bien. Ahí está. Y ya un plano general de este pino negro. A ver si distinguís. Vamos a acercarnos otra vez por si no las visteis. Ahí hay dos. Ahí hay otra. Y ya aquí al lado del banco, ahí hay otra. Y ahora sí que abro el plano. Bueno, igual queréis ver la otra cara del pino, voy a girarlo. Vamos allá. Ahí está. Ahí tenéis la otra cara del pino, las dos caras de este pino negro japonés. Miso, porque miso son los árboles obtenidos desde semilla. Este es un miso, uno de los cuantos que tengo en mi colección. Hasta pronto, amigos y amigas. Amigas y amigos. Chao.